Ahora, continuando con sistema respiratorio, vamos a ir a algo que se llama volúmenes y capacidades pulmonares. En realidad no lo vamos a hacer nosotros, pero sí vamos a, bueno, tener alguna información de los pacientes, sobre todo aquellos que inician una enfermedad respiratoria o que ya la tienen crónica, en donde los valores de estas mediciones les dan fuera del rango normal. ¿Y de qué se trata? Para que ustedes me entiendan, me voy a poner ahora yo para que me vean. Si uno coloca una boquilla y hace ventilaciones normales, bueno, entonces ese medio litro de aire que entra y sale es el volumen corriente, y si ese volumen de aire, mientras yo lo expulso o lo exhalo, empuja, digamos, a algo que esté flotando, ese algo que está flotando con mi medio litro de aire subiría. Entonces, si yo a ese balón que flota, sube y baja, cuando exhalo y cuando inspiro, baja, explicado muy someramente, le pongo alrededor una escala que mida los mililitros, entonces yo tendría lo que se llama un espirómetro. O sea, un espirómetro es una boquilla donde el paciente toma, como si fuera un snorkel, se lo coloca y se lo deja respirar en lo que se llama un ciclo respiratorio normal o corriente. Tranquilo sentado, y entonces ese aire termina dentro de un balón con aire que al aumentar el aire asciende dentro de otro balón que está lleno con líquido y se mide en una escala el ascenso de ese balón. Cuando la persona inspira corrientemente, aproximadamente va a subir 500 mililitros y al exhalar va a volver a bajar a la referencia. ¿Qué pasa? Bueno, se lo muestro para que lo veamos primero. Ay, no, es este. Entonces, acá en esta figurita, ustedes tienen la persona que está inhalando y exhalando, la boquilla, el aire entra a este sistema y aquí se eleva, sube y baja, digamos, el agua que está dentro de este dispositivo y nos marca en una escala, que sería esta. Pero cuando el espirómetro, que es el aparato común, se le agrega una cinta sin fin, una cinta que rota, y una aguja que marca los cambios, se convierte en un neumógrafo. Y la prueba, en vez de ser una espirometría, se convierte en una neumografía. Voy a escribir acá. Entonces, espirómetro es el más sencillo, sube y baja y yo leo una escala. Y neumógrafo es el mismo sistema, pero haciéndolo que continúe la prueba y la aguja me va dibujando los aumentos y disminuciones de volúmenes. Acá es importante entonces hablar de lo que es una inspiración corriente o normal, lo que es una inspiración forzada y la inspiración forzada es cuando yo le digo que en vez de tomar el volumen habitual o corriente, llene todo lo que pueda sus pulmones, y eso es una inspiración forzada, donde entran muchos más músculos a ayudar en la inspiración. Por supuesto que es mucho más que medio litro el volumen inspirado, tanto que puede superar los 4 litros tranquilos por encima del medio litro común. O sea, es mucho más el aire que se puede inspirar que en el volumen corriente cuando estamos en reposo, ¿sí? A esto hay que agregarle también que lo mismo sucede con
la expiración, que también puede ser normal o corriente, y la expiración forzada. La expiración corriente es el volumen corriente, no hay diferencia, porque yo inspiro corriente y el volumen que ingresa sale y es la expiración normal. O sea que también la expiración normal es de medio litro. Pero, ¿cuándo se hace una expiración forzada? Cuando una vez que la persona soltó el aire corriente, le digo, ahora soltá todo el aire que puedas sin inspirar. Entonces, vacía todo el aire que puede desde las vías de conducción y entonces hace una expiración forzada. Y ahí es donde yo les decía que se nota el trabajo abdominal que empuja las vísceras, empuja el diafragma y ayuda a empujar el aire haciendo presión positiva para que salga por sobre la presión atmosférica. Bien, entonces, hay gente que quiere entrar. Bueno, entonces, ¿qué marca la aguja en una neumografía o en una espirometría? Depende. Si estamos midiendo volumen corriente, o sea, le decimos que inspire y expire normal, ¿qué va a hacer? El dibujo va a subir la curva del volumen en litros con el tiempo, que van a ser, por supuesto, segundos. Entonces, en la inspiración aumenta el volumen que la persona toma y en la expiración baja el volumen de nuevo. Y esto es aproximadamente 0,5 litros. Dice, ¿qué volumen sería el de la expiración forzada? Bueno, ahora eso es lo que voy a mostrar. Entonces esto para que entiendan cómo se mide, así ahora me entienden esta gráfica. Que esta gráfica, ¿qué me está mostrando? Primero, estas que suben y bajan son inspiraciones y expiraciones, o sea, ciclos respiratorios corrientes. Y lo que hacen es subir, como verán, de 2.300 mililitros, o sea, 2 litros 300 a 2 litros 800. Este es el BVP o BC, o sea, el volumen de ventilación común, pulmonar o volumen corriente. Si yo sigo que la persona, dejo que siga haciendo ventilaciones corrientes, me hace todas estas curvitas de medio litro. Ahora, ustedes me van a preguntar, ¿por qué no arranca de cero? Porque nunca van a estar vacías ni los pulmones ni las vías de conducción. Siempre vamos a arrancar de una base que, como verán, son 2,3 litros de aire que siempre está entre los alvéolos y todas las vías de conducción. Y, a su vez, hay una parte de este aire que si yo termino de expirar corriente y digo, sácame todo el aire que puedas y hago una expiración forzada, llego hasta acá que es el litro 200. Esto, por supuesto, tipo, ¿no es cierto? Para el varón sano, tipo. ¿Cuánto es lo que entonces se libera o se puede sacar de aire después de expirar en una expiración forzada? 1 litro. ¿Ven? Porque yo bajé de 2.300 a 1.200, o sea, 900, casi 1 litro más. Pero este aire remanente después de una expiración forzada no lo puede sacar nadie, porque si no entrarían a colapsarse los sacos alveolares. Y esto se llama volumen residual. Es intocable, salvo que estés muerto y le apretemos el tórax, esto queda siempre en los alvéolos y es el volumen residual o BR, que es de 1 litro 200. Entonces, les anoto acá en el chat. El volumen de reserva expiratorio es lo que tengo reservado para expirar en una expiración forzada. SBRE o volumen de reserva expiratoria es de 1 litro más o menos. Según Silverton es 1 litro 100, pero yo no voy a aplazar porque pongan en 1 litro 100 o 1 litro, es más o menos para que más o menos tengan una idea de los volúmenes.
Y el volumen residual es el litro 200 que jamás voy a poder sacar ni aún en expiración forzada, que queda siempre en las vías de conducción y en los alvéolos pulmonares. Bien, entonces, un individuo maneja un volumen corriente de medio litro, puede expirar forzadamente un litro más, pero no va a poder mover el volumen residual nunca, que es un litro 200. Bien, cuando yo le digo, una vez que expiraste, inspira normal y después llename todo lo que puedas de aire de tus pulmones, eso sería el volumen de reserva inspiratorio. O sea, por arriba descarto el medio litro corriente y veo cuánto por arriba de ese medio litro me inspira en inspiración forzada. Y eso es el volumen de reserva inspiratoria. O sea, la reserva que puede inspirar este individuo, que es mucho más grande que la expiratoria. Este volumen de reserva expiratorio, como verán, es 3 litros. Es bastante más. Entonces acá he inspirado en total 3 litros y medio. Volumen corriente más volumen de reserva inspiratoria. Al exhalar, este individuo me libera todo el volumen inspirado con el de reserva inspiratoria y me puede hacer a continuación una expiración forzada y así. Bien, ¿por qué les muestro esto? Les muestro esto porque si una persona tiene una neumonía, una bronquitis crónica, tiene obstruidos los bronquios, ¿a dónde lo voy a ver? Primero, capaz que lo vea incluso en el volumen corriente con estas curvas más chiquititas. O sea que me inspira y me expira en el cada ciclo respiratorio 300 mililitros, no me alcanza a mover el medio litro. Segundo, cuando le digo que exhale en la expiración forzada, me puede largar a lo mejor un medio litro, pero no el litro de la expiración forzada. Y, por ejemplo, puede nunca llegarme ni a los 2 litros de la inspiración forzada. Eso, una razón. Otra causa puede ser que, por ejemplo, tengo una enfermedad, que las hay, que afectan al tejido elástico pulmonar, entonces los pulmones se van fibrosando. Puede haber, por ejemplo, unos tumores muy diseminados que le hacen perder elasticidad, entonces a mí la reserva inspiratoria se me cae muchísimo. Hay individuos que nunca alcanzan esto porque su caja de por sí tiene poca compliance, poca estiramiento, y así podemos seguir. O sea, estas pruebas, que son muy sencillas, con la boquilla en la boca, haciéndolo expirar, expirar, nos van diciendo la pérdida que el individuo puede tener de capacidad inspiratoria o expiratoria o ambas. Bien, la pregunta de Melina, ¿el volumen de reserva inspiratoria es igual al máximo volumen de aire que puede ingresar en los pulmones de la persona? Esa respuesta es así. Estamos hablando de volúmenes y la conjunción de volúmenes me hace las capacidades. Cuando yo digo, esta persona tiene una capacidad pulmonar disminuida, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que todo este aire, que en total van a ser 6 litros o 5.800 según Silverton, está disminuido. La capacidad pulmonar total es todo el aire, o sea, la suma de el litro 200 del volumen residual, el de reserva expiratorio, el corriente más el volumen de reserva inspiratorio, los 4. Entonces, ahora entro a capacidades, ¿sí? Capacidades. La capacidad pulmonar total, ¿a qué es igual? Al volumen residual más el volumen de reserva expiratorio más el volumen corriente o BBP, como quieran, más el volumen de reserva inspiratorio. En una persona adulta sana y normal, depende si es mujer o varón, puede estar entre los 5.600, 5.800, 6,
mililitros o 6 litros. Ahora, si yo hago estas mediciones con el paciente y le digo, o el técnico dice, o el neumonólogo dice, mira, tenés afectada tu capacidad inspiratoria, están agotados tus músculos o tenés un problema nervioso de control de la inspiración también. Entonces, ¿qué me está diciendo? Tu volumen corriente está más o menos, pero bajo. Tu volumen de reserva expiratorio funciona bien porque depende de tu abdomen y esto no se toca. Lo que está fallando es que no llegas a tomar mucho más aire cuando necesitas inspirar más aire. O sea que lo que está afectado es tu capacidad inspiratoria. La CI es la capacidad de cargar aire en la expiración. Es igual a ¿qué? Al volumen corriente más el BRI, que tiene que dar en el individuo normal 500 más estos 3.500. ¿Y qué pasa si me dice, vos haces bien el trabajo inspiratorio, pero tenés un problema de control de la expiración? Entonces no me podés hacer bien la expiración forzada. No me recambias bien el aire cuando necesitas, por ejemplo, hacer buenos recambios porque estás, no sé, haciendo ejercicios de colgarte con los brazos o lo que fuera. Entonces ahí lo que tiene afectado el individuo es su capacidad residual, digamos, ¿sí? Como el aire residual o volumen residual no lo toca, sabemos que lo que está afectado es el BRE, o sea, el volumen de reserva expiratoria. Silvana dice, ¿y la frecuencia qué onda con este gráfico? Acá estamos viendo solamente lo que el individuo tiene como manejo de volúmenes de acuerdo a su caja, el estado de sus vías de conducción y todo. Lo que no estamos viendo acá es cómo suple esa falta de capacidades pulmonares o de volúmenes de reserva aumentando la frecuencia, porque hay que ver si lo puede hacer. O sea, este gráfico está independiente por ahora de las frecuencias. Lo que pasa es que si un individuo tiene una capacidad inspiratoria reducida, como en vez de 500 o de 3.500 me toma menos, lo que hace es suplirlo con aumento de la frecuencia. Entonces, como en vez de hacerme, por ejemplo, 12 ciclos normales de 500 mililitros, como están haciendo seguro ustedes ahora sentados, este individuo, si me maneja 200 en vez de 500, me va a hacer 30 respiraciones por minuto para tratar de suplir eso. Con lo cual va a activarse otro sistema, eso lo tienen que pensar solo ustedes, que me va a empezar a alcalinizar. Entonces va a haber otro sistema que va a ser el de los quimiorreceptores centrales que va a decir, hey, paren porque se me está alcalinizando el medio, entonces va a bajar, entonces se va a tener que quedar quieto porque la hipoxia no lo va a dejar andar mucho. Y así se manejan las insuficiencias respiratorias. Y es lo que ustedes van a ser los capos que van a tener que en el laboratorio sacar sangre arterial, por ejemplo, y decir, bueno, el pH está mal, el oxígeno está bajo, hay hipoxia, el CO2 está alto, o al revés, el CO2 está muy bajo, la alcalinidad está subiendo, y así van a tomar medidas como poner mascarilla de oxígeno y todas estas cosas que le pueden ayudar al paciente a saturar mejor y demás. Bueno, las capacidades, dice Renzo, si son anormales se pueden corregir. Depende de qué se trate. Si con corticoides, si el problema está en mucho moco, por ejemplo, una enfermedad obstructiva crónica, ¿por qué? Se hace obstructiva y crónica. Obstruye los bronquios y crónicamente porque hay inflamación todo el tiempo con mucha secreción bronquial, o sea, moco bronquial, siempre. Entonces, yo con un corticoide puedo bajar esa reacción y entonces mejoran las capacidades.
Ahora, cuando ya la crónica es muy crónica y el paciente ya no responde tanto a los corticoides, la inflamación sigue en aumento y no la puedo parar, va a seguir con sus capacidades disminuidas y es una de las causas por las cuales los va a tener a los respiratorios en terapia, con la máscara, todo el tiempo monitoreando gases y a ustedes los laboratoristas que les toque estar en terapia entrando a cada rato a pincharle la arteria y demás. Sí, bueno, hay, por ejemplo, algunos síndromes en donde el disparo nervioso hace que tenga inspiraciones irregulares, por ejemplo. Bueno, ahí entrará el neurólogo a medicar para bajar la reactividad, sea del bulbo raquídeo, sea de las terminales nerviosas en los músculos inspiratorios. Eso va a ser el otro capítulo, para poder bajar el ritmo inspiratorio y corregir. O al revés, hay gente, esto sí me voy a parar acá y lo voy a decir, porque ya que estamos los que me bancan y los que se bancan esto, lo podemos tomar unos segundos. Está la apnea, así como uno dice hacer apnea metiéndose abajo del agua, es parar el ciclo inspiratorio, ¿verdad? O sea, tomo aire y me bajo al agua. Esa es la apnea. Pero apnea es un término técnico que dice yo inspiro y paro mis ciclos, estoy haciendo una apnea. Obviamente que yo puedo hacer una apnea que es voluntaria, porque yo la manejo voluntariamente desde mi corteza cerebral. Yo mando la orden voluntaria de me quedo en apnea. Y la apnea voluntaria dura hasta que dura lo voluntario. ¿Por qué? Porque yo no me puedo suicidar por hacer apnea. ¿Por qué? Porque llega un momento en que los quimioreceptores y los sensores carotídeos y de la callado que dicen estamos entrando en hipoxia, van a disparar al centro vulvar y de la protuberancia, que son los controles respiratorios, habiliten la expiración. Y ese vegetativo simpático va a habilitar la actividad de los músculos inspiratorios y yo voy a inspirar aunque no quiera. O sea que ahí es un caso donde el vegetativo, para preservar la vida, se impone sobre su centro jerárquico superior, que es la corteza cerebral, que es voluntaria. Entonces no me puedo suicidar por apnea. Y sigo con lo de la apnea diciendo esto. Existe lo que se llama la apnea del sueño. Personas que cuando duermen van haciendo sus ciclos respiratorios, inspiran, expiran, duermen, inspiran, y en un momento quedan. Entonces, bueno, suele ser problema de las parejas que los empiezan a codear porque no saben si se murió o qué, que son las apneas del sueño. Se ríe el Pino. Sí, porque los que lo detectan son las personas que duermen cerca de ellos, sea la mamá para los hijos o la pareja, y es muy común cuando la gente se hace más grande, en los que han fumado mucho, en fin, entrar en apneas del sueño, que son periodos donde vos decís se murió hace un 40 segundos que no inspira, hasta que de golpe se... Y bueno, estos son descontroles a nivel central del ritmo inspiratorio, porque nosotros recuerden que lo que estamos manejando en principio es pum, el pulso de la inspiración, mandando la orden a los músculos inspiratorios, ¿sí? Y después la expiración es pasiva. Entonces, esas irregularidades tienen que ver con, vas a saber que gases sensan, pH sensan estos centros de ritmicidad vulvar de la inspiración que no disparan y, bueno, puede ser peligrosa la apnea del sueño cuando esos periodos de apnea se hacen muy largos, porque además están en pequeños periodos de hipoxia esas neuronas, ¿no? Entonces, bueno, puede llegar a complicarse. Bueno, sí, bueno, hay bebés
que tienen una apnea prolongada y quedan, hacen un paro cardíaco y quedan. Muchas veces se ha intentado explicar a la enfermedad o muerte blanca, o muerte de la cuna, también por una apnea prolongada, que no hay disparo, madurez, aparentemente para disparar las siguientes inspiraciones en el bebé, y una de las causas puede ser esta, un fallo respiratorio, en realidad, a nivel central. Sí. Bueno, entonces, por eso les explicaba esto, no es que nosotros vamos a hacer estas mediciones, sí vamos a estar implicados en decir, como ya vimos, el tema de los gases, el tema del pH, el tema de ciertos iones que van a estar afectando esto. Y acá tienen ustedes la capacidad vital, ¿no? Que sería la total, ya sabemos, pero este volumen residual en realidad no se el aire se mueve y se junta todo, pero nosotros hacemos una abstracción y decimos, bueno, este litro 200 del residual es el que siempre quedaría, aunque yo lo quiera cambiar, supongamos. Entonces, en realidad, ¿cuál es el aire que se mueve para mantener viva a esta persona, que es su capacidad vital? Lo máximo y mínimo que puede mover de este aire es esto. El corriente, lo que puede expirar y lo que puede inspirar. Entonces, esta es la capacidad vital. Y acá ustedes tienen que la capacidad vital en los varones es de 5.800 y en las mujeres es de 4.200, porque las mujeres tienen caja más pequeña de por sí, diafragma más pequeño, entonces esta capacidad vital normal de 5.800 es para el varón y para la mujer de 4.200. Igual hay diferencia, hay mujeres que tenemos caja muy amplia, hay otras que tienen caja muy pequeñita y así. Bueno, acá tienen entonces cómo se forman las capacidades pulmonares, acá a la izquierda, la capacidad inspiratoria, la vital, la total y la funcional residual, digamos, que sería lo que queda del aire entre el volumen de reserva expiratorio y el residual, ¿no? Bueno, estos son las figuritas que muestran lo que ya hemos contado de la mecánica de la respiración, o sea, cómo el diafragma empuja, genera que el gradiente de presión favorezca la salida del aire y que cuando se contrae en la inspiración hace presión menor, favoreciendo que el gradiente ingrese el aire a los pulmones. Bueno, esto es la elevación de las costillas, en la que ya lo vieron en anatomía, con el brazo de bomba, o sea, hacia adelante y arriba, con también el asa de balde, que es la ampliación antero-posterior, ¿no? Bueno, esta gráfica no es que a mí me importe para tomársela, pero sí van a lograr entenderla ahora, que es que si uno mide la presión alveolar en milímetros de mercurio, tomando un punto central, va a ver cómo disminuye y aumenta esa presión con la salida del aire, entrada del aire, etc. O sea, con la inspiración tiene que bajar porque tiene que hacer vacío, entra el aire, aumenta la presión, expira, ojo, no se van a confundir, expira, tiene que aumentar la presión, la caja, o sea, la presión para soltar el aire, va a bajar, tiene que generar el vacío y así. Y así, si se toma la intrapleural, o sea, en el espacio, sería mucho más baja, porque esta presión tiene que ser un vacío o una presión negativa mucho mayor que la de los alvéolos. ¿Para qué? Para que no se me despegue los pulmones de la caja, básicamente. Y bueno, y este sería el volumen del aire que se está moviendo de acuerdo a estos vacíos y presiones negativas, ¿sí? Pero es solamente para, por si no lo entienden, lo miran ahí.
¿Esto qué es? Esto es la presión normal que maneja la caja para insuflar el aire dentro de los pulmones. ¿Y qué se observa? Bueno, acá están las costillas cortadas con los músculos entre esas costillas. Acá están las pleuras. Acá hay un pulmón que no se tiene que despegar de aquí. Para eso las pleuras generan el vacío pleural, la bomba de vacío pleural, y los capilares pleurales están haciendo o ayudando a ese vacío que se incrementa cuando al estirarse o agrandarse el volumen de la caja son presionados esos capilares, y cuando la caja se relaja o vuelve elásticamente se llenan más de sangre y después generan el vacío, o sea, como meter poco o más líquido dentro de una serie de mangueritas, van a generar vacío. Entonces, que la recuperación elástica es la que presiona para empujar el aire y sacarlo de los pulmones. Y los músculos inspiratorios la agrandan, ¿sí?, para hacer entrar el aire. ¿Qué pasa cuando las pleuras se perforan? ¿Qué ocurre? Es una de las causas por las cuales se pierde esta posibilidad de generar el vacío, y entonces al no haber presión negativa o vacío posible, los pulmones con su elasticidad y la falta de aire colapsan. Esto es un pulmón que ha colapsado extremadamente, lo que se llama neumotórax, o sea, entró aire externo al tórax y se nos, entre comillas, desinfló el pulmón, ¿sí? El pulmón colapsó. Por eso no funciona este pulmón. Por supuesto que hay estadios intermedios para esto. Bueno, esto es el compliance o la capacidad de estiramiento que ya hablamos, y la elastancia o capacidad de volver elásticamente al tamaño o volumen de la caja original. Hernán dice, profe, el estornudo es una descarga nerviosa hacia los músculos inspiratorios para que relajen o involucra otras zonas. Bueno, el estornudo es una expulsión violenta del aire por nariz que normalmente está asociada a algún agente irritante en las fosas o cavidad nasal, o hasta puede incluir la faringe. Es una expulsión violenta de aire que la vamos a sentir también como algo de expiración forzada. Y la tos es una expulsión violenta de aire en donde se va a hacer una expulsión de la expiración forzada, pero primero con la epiglotis cerrada. Y cuando la presión junta por compresión de la caja es máxima, se abre la epiglotis y el aire sale violentamente por boca. La tos también es o por algún irritante en el árbol bronquial, algo que ingresó, algo que no puede eliminarse normalmente o que debe eliminarse más rápido que esperar el ciclo del camino de los cilios, el mucus. Entonces, cualquier objeto extraño en las vías de conducción se suele expulsar con una tos. Y cuando hay inflamación y secreción, la tos es también para liberar a las vías del exceso de secreciones que alteran la conducción aérea. Bueno, por eso el alérgico tiene muchos estornudos, porque sigue teniendo la reacción, digamos, inmunológica y la citoquina, y la serotonina y la histamina generan también la apertura de esos capilares y demás, entonces estornuda y estornuda para sacarse, liberarse, digamos, de secreciones y de toxinas o de antígenos, o de exceso de células cargadas
de fagocitosis de esas cosas. Bueno, entonces, hablando de la conducción y demás, hemos llegado a esa membrana de intercambio y ahí está el surfactante. El surfactante se concentra más cuando el alvéolo es más pequeñito, facilitando justamente la apertura o distensión del alvéolo. Es una rica mezcla de algunos fosfolípidos. Piensen que el jabón común, se hace agarrando grasa animal, así se hace, digamos, agarrando grasa animal y agregándole alguna sal de sodio y fosfatos, generalmente, bueno, sí, entonces, eso hace un jabón, para que tenga la parte lípida que se mezcle con las grasas y la parte que se solubiliza y se mezcla con el agua, que sería la parte ácida con el sodio. Entonces, si uno tiene un jabón natural en el pulmón, obviamente va a tener lípidos con alguna parte polar que se pueda mezclar en el agua, o sea, fosfolípidos. Y una serie de proteínas que ayudan también a permanecer y no ser borrados de allí, manteniendo un equilibrio oncótico y demás. En el recién nacido, cuando el surfactante los neumocitos 2 no han madurado para liberar el surfactante, se da el síndrome del bebé prematuro o inmadurez pulmonar, donde no alcanza todavía el surfactante que ese bebé sintetiza y libera en los alvéolos. Así que estos bebés suelen tener, estar en incubación y con asistencia respiratoria y demás. Hoy en día se consigue la supervivencia de estos bebés, antes era más difícil, digamos. Bueno, el hipo no. El hipo es otra cosa. A ver, el hipo es una contracción violenta, no voluntaria del diafragma. O sea, se contrae y relaja, se contrae y relaja. Al hacerlo, hace presión negativa sobre los pulmones y yo tomo aire, suelta. Me salió bien, ¿no? Entonces, suelto. Entonces, es una inspiración rapidísima, involuntaria, pero por un disparo de contracción del diafragma. Las causas del hipo, yo no soy ni un especialista ni mucho menos, lo que sé es que algo que puede irritar de alguna manera la parte del diafragma pero puede ser, por ejemplo, un disparo nervioso involuntario sobre el diafragma y puede ser de origen digestivo, o sea, los órganos que están junto al diafragma, el hiato ahí con el estómago, con el páncreas, el hígado de la vesícula, todo ese microclima, digamos, circulatorio y demás de ahí,